7:29 en este rumbo de la mañana y vamos de inmediato a iniciar con el bloque de comentarios. Vamos como de costumbre con el señor Elvin Castillo. Bueno, gracias a Danira y gracias a toda la gente que se mantiene en sintonía con este rumbo de la mañana. Miren, yo hoy voy a tratar un tema internacional porque con el pasar de los días uno como que se va acostumbrando, ¿verdad? Y ya nadie le presta quizás tanta atención al conflicto que hay en Ucrania. Porque días van, días vienen, muertos van, muertos vienen, el impacto de la inflación global, a eso sí la gente está un poco atenta, a las repercusiones posguerra que ha provocado este conflicto, pero sin embargo, por distintas razones y razones lógicas, tanto los medios como la gente, aunque continúan dándole cobertura al conflicto en Ucrania, el interés global va bajando, va mermando y parecería como que con el tiempo uno se va acostumbrando y uno entiende que ya no puede pasar nada peor a lo que ha pasado y no hay nada más lejano a la verdad que eso. Ustedes saben que hay una persona que es el subdirector de Seguridad Nacional de Rusia, se llama Dmitry Medvedev. Dmitry Medvedev fue presidente de Rusia desde el año 2008 al 2012 y actualmente es uno de los colaboradores más cercanos de Vladimir Putin. A lo interno del gobierno de Putin y del parlamento ruso, y hay sectores, tanto políticos como empresariales, que desde el inicio del conflicto no están de acuerdo con lo que Putin está haciendo. Pero evidentemente no tienen la fuerza suficiente ni el control para evitar que Putin llevara y escalara el conflicto hasta este punto. Este señor, Dmitry Medvedev, ha dado unas declaraciones en el día de ayer que yo creo que la comunidad internacional, y tenemos tiempo diciendo esto desde que el conflicto estalló, debe tomar acciones más contundentes de manera preventivas, porque a todas luces, al margen de que si ellos tienen cierta razón o no la tienen, como lo hemos analizado aquí antes, al margen de que si se le han incumplido algunos pactos, que Rusia lo que está es defendiéndose, como pudieran plantear mucha gente, y pudiera ser hasta verdad, lo que Rusia ha provocado en el orden global e internacional geopolítico y en la violación y transgresión a las normas de convivencia entre países globalmente hablando, ha sido todo un desafío y ha sido un desastre lo que eso ha sentado, las bases que ha sentado esta escalada unilateral que ha decidido emprender Vladimir Putin y Rusia. Entonces, eso de por sí ya es un problema. Pero lo que el señor Dmitry Medvedev ha dicho en el día de ayer debe ya detonar las alarmas de Occidente. El señor Medvedev ha establecido que los jinetes del apocalipsis están de camino a Occidente. Y él hace ese paralelismo con el versículo de la Biblia, ¿verdad? De Apocalipsis, donde habla de los jinetes del Apocalipsis, cuando esté llegando el fin, todo aquello, el que conoce un poco de la Biblia sabe de qué se está hablando. Y este señor ha establecido que como Ucrania se ha mantenido recibiendo armas y apoyo de Occidente, pues ya solo el ataque no va a ser contra Ucrania. Que ellos están preparando un gran ataque y que ellos no descartan atacar a todos los países de Occidente que han estado apoyando a que Ucrania masacre ciudadanos rusos, utilice armas estadounidenses, armas alemanas, armas de todos los países, y que ellos van por más y van a escalar el conflicto a otro nivel. Eso ha dicho ayer con esas palabras del señor Dmitry Medvedev. Pero este señor hace una semana había dado otra declaración, por lo que les digo que hay que darle seguimiento a cosas como esta que no trascienden mucho, diciendo que a él cada vez que daba una declaración lo fustigaban los medios, porque él dijo hace unos días que él no va a descansar hasta que él logre desaparecer para siempre a Ucrania. Y él explicaba y decía, yo tengo esta actitud con ellos porque ellos quieren la destrucción de Rusia.
y mientras yo tenga fuerzas, yo no descansaré hasta ver desaparecer esos malditos, decía el señor Medvedev. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la escalada de mando de el entorno más cercano a Putin, a este señor, Dmitry Medvedev, se les indica como el potencial sucesor de Putin en un eventual colapso de Vladimir Putin, si tuviera que morir, si tuviera que salir del poder, si tuviera que ser derrocado de manera interna o externa, o por las razones que fuera, este señor está sindicado como la persona que sustituiría en el poder a Vladimir Putin. Y fíjense el nivel de mentalidad que tiene, quizás mucho más retorcida y radical que el propio Putin, por las declaraciones que está dando, sin ningún rubor. Entonces yo me pregunto, si el señor Medvedev está, usted dirá, esos son amenazas con carabina vacía, ¿qué va a hacer él? Bueno, ellos han hecho algo, si lo hubiesen ido a hacer ya lo hubiesen hecho. Esa es la narrativa de mucha gente y de muchos analistas. Ahora el problema es que con estos individuos y las demostraciones que han dado de una visión errática del manejo geopolítico y del respeto al derecho a las democracias de otras naciones y a las soberanías, a mí no me sorprendería que pueda haber un punto de inflexión en ese conflicto que parece estar estático, que por aquí para todos nosotros eso ya no va a pasar de ahí, ya está todo como normal. Eso puede empeorarse. Eso puede empeorarse. Y Finlandia y Suecia han sometido sus recursos para entrar a la OTAN. Y ellos no es verdad que están de acuerdo con eso. Entonces yo insisto con la postura que tengo desde el inicio de este conflicto. Si Occidente, encabezado por Estados Unidos, porque la OTAN es una creación y una hechura de ellos, aunque ellos lo nieguen y digan que no. Si Francia, si Alemania, si Occidente no toma medidas más contundentes de manera preventiva, señores, nosotros podemos amanecer cualquier día de estos con una escalada del conflicto a otros niveles. Por ejemplo, como que a estos tipos se les ocurra la locura de atacar a otros países porque están apoyando a Ucrania con el suministro de armas. Entonces yo me pregunto, ¿va a esperar la comunidad internacional que llegue, que tome un rumbo peor el conflicto? Yo sé que la diplomacia debe imperar, pero ¿cuántos meses tenemos buscando una negociación? ¿Cuántos meses el recurso de la diplomacia se ha utilizado para evitar una escalada de dimensiones insospechadas? ¿Y dónde están los avances? Porque mientras eso ocurre y esa guerra no se ha detenido y todas las visiones o proyecciones son de que empeore el conflicto bélico, hay otro conflicto global que lo estamos viviendo tanto o más que ellos. Ellos están viviendo allá las bombas, los tiros y los misiles. Pero el resto del mundo está viviendo la inflación, alza de precios y golpeo a todas las economías, fruto en gran parte por ese conflicto. Entonces, al final, aquí todo el mundo está jodido con el conflicto. Entonces, yo me pregunto, ¿dónde está la capacidad global, el liderazgo global para terminar con este desorden? Señores, las economías globales, sobre todo las de países en vías de desarrollo como el país nuestro, no es verdad que tienen la capacidad y la fortaleza para sostenerse en el tiempo con una inflación como la que hay en este país a ese ritmo. Es que no es verdad que nosotros tenemos la capacidad financiera y económica de aguantar un año más esa guerra con el ritmo inflacionario que lleva, señores, pero la tasa de interés el Banco Central ha tenido que subirla 3 veces desde noviembre. Y eso repercute de manera directa en los préstamos de la gente, en los precios de los productos de canasta de primera necesidad, de los combustibles. Entonces yo me pregunto, el liderazgo global, esa cumbre de las Américas, yo no oí a nadie hablando de eso ahí. O sea, yo no oí un presidente que aprovechó a Biden ahí para decirle, señores, sí, cambio climático, tema de agenda. Migración indocumentada, claro, tema de agenda. Ahora, el principal problema que nosotros tenemos ahí es el tema de la inflación global fruto de esa guerra.
¿Cómo es que nosotros vamos a buscar una solución a ese conflicto para que eso se detenga? Yo sí escuché al presidente Abinader hablar de que él se quejaba de que con el shock petrolero han sido muy indiferentes los países. O sea, que él se quejaba de que Estados Unidos no ha venido en apoyo de los países que no producen petróleo para por lo menos mitigar el daño de los derivados del petróleo. Pero sentí que ese planteamiento del presidente Abinader debió ser más amplio, no quedarse solo en el tema de la falta de apoyo por el choque petrolero. Debió ir más allá, porque el problema no es solo la alza de los combustibles y los derivados de los combustibles, del petróleo. Aquí hay un problema que impacta globalmente y que está cobrando millones de vidas y que amenaza con escalarse a un nivel mucho peor. Entonces, al final yo pregunto, ¿van a esperar que haya una guerra mundial para entonces tratar de detener ese conflicto? ¿O van a tener que esperar que ocurra lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial? Que las detonaciones de armas nucleares y atómicas sean ellas solas las que terminen el conflicto, porque no hay un liderazgo global que tenga la capacidad por la vía de la negociación de llegar a un entendimiento y rehacer los límites geopolíticos y las fronteras y dividir este asunto de nuevo. Hay que recomponer esto. O sea, ¿quién es que no entiende que el mundo cambió? Y que hay zonas que hay que respetarle a los países que se erigen como potencias regionales. ¿Qué es lo difícil de convivir en convivencia y que China tenga su zona por allá, por el mar meridional? ¿Por qué? Porque ellos son los grandes por ahí. Y que Rusia tenga su seguridad, que ellos plantean, y que Estados Unidos tenga también una parte importante del pastel global. ¿Cuál es el problema? Porque al final, si usted aprieta la tuerca, lo que va a hacer es que va a terminar de correrla por la fuerza. Nada se impone. Entonces yo no entiendo cuál es la sinrazón de quienes están liderando el mundo, que al final lo liderean los países grandes, los que toman decisiones grandes. ¿Cómo es tan difícil de ver y entender para ellos que hay que aprender a ceder? Usted no puede avasallar, usted no puede seguir imponiéndose. Esos tiempos cambiaron. Al final, solo pedirle a Dios que ese conflicto de Ucrania no tenga una escalada mucho peor de lo que hemos visto hasta ahora, porque las consecuencias van a ser devastadoras para todos. Rumbo de la mañana.